Hola a todos. En el día de hoy vamos a explicar el proyecto de clustering jerárquico divisivo presentado por mis compañeros Julián Aguío, Disney Forero, Javier Muñoz y mi persona José Salgado. Adelante. En este tema tendremos un contenido el cual estará dado por una definición y conceptos básicos, las diferencias entre el clustering jerárquico aglomerativo y el clustering jerárquico divisivo y una explicación del proceso y descripción de los algoritmos más comunes del clustering, las ventajas y desventajas de aplicación frente a otros métodos de clustering, y tendremos un ejercicio de implementación en R, y también finalmente tendremos las conclusiones. Iniciamos con la definición y conceptos básicos. Tenemos pues que el clustering jerárquico divisivo es una técnica de agrupamiento que organiza los datos en una forma jerárquica, comenzando con un único clúster que contiene todos los puntos y dividiéndolo en subclúster de manera sucesiva. Así también tendremos que tener en cuenta unos conceptos básicos para poder abordar este tema de análisis de datos. El clustering es el proceso de agrupar un grupo de objetos de manera que los objetos en el mismo grupo clúster sean más similares entre sí que a los otros grupos. Jerarquía. La jerarquía es la organización de clústeres en una estructura en forma de árbol, donde cada nivel representa una agrupación de diferente de los datos. Tendremos también un dendrograma, que significa la representación visual que ilustra las fusiones o divisiones de clúster a lo largo del proceso de clustering, y esto nos ayuda a visualizar la relación entre los clústeres. Para poder aplicar estos clústeres debemos tener en cuenta algo muy importante, que son las métricas de distancias. Son medidas que determinan la disimilitud entre puntos de datos. Comúnmente son usadas la distancia euclidiana y la distancia Manhattan. La distancia euclidiana es la medida de la distancia directa entre dos puntos en un espacio multidimensional, y la distancia Manhattan es la suma de las diferencias absolutas de las coordenadas de los puntos. Debemos tener en cuenta el método divisivo para el clúster jerárquico, que es el que comienza con un único clúster y lo divide en subclúster, y se centra en identificar o dividir los clústeres más heterogéneos. Tenemos el clustering jerárquico divisivo y el clustering jerárquico aglomerativo. En estos dos tipos de clustering jerárquico podemos establecer unas diferencias entre ellos. El que nos compete hoy para esta explicación, conocido como DIANA, Device Analysis, asume que todas las observaciones pertenecen a un solo grupo y luego se dividen en dos grupos menos similares, y así sucesivamente en un proceso iterativo que se repite hasta que haya un grupo por cada observación. DIANA es principalmente usado cuando tenemos grupos grandes de datos. Sin embargo, el clustering jerárquico aglomerativo es conocido como HAG o AGNES, Agglomerative Nesting. En este método, cada observación se asigna a su grupo y luego se calcula la similitud de distancia entre cada grupo, y los dos grupos más se fusionan en uno solo. Es un proceso iterativo que se repite hasta que los dos grupos más similares se fusionen y quede un solo grupo. AGNES es principalmente usado para grupos pequeños de datos. A continuación, daremos explicación del proceso y descripción de los algoritmos más comunes. Ahora describiremos el fundamento matemático del clúster jerárquico divisivo. Primero se aplica la distancia entre puntos, que se puede realizar de dos maneras. Se aplica la distancia euclidiana, que es la raíz cuadrada de la sumatoria, clúster, o la distancia Manhattan, que es la sumatoria de los valores absolutos de la diferencia entre el punto y los clústeres. Luego aplicamos el criterio de división, que sería la varianza, que viene siendo la sumatoria de la raíz cuadrada, la sumatoria de los clústeres o los datos menos el promedio al cuadrado dividido sobre el número de observaciones. Luego, en el algoritmo de división, tenemos que el proceso de división puede seguir varios pasos. El primero es seleccionar el clúster a dividir, que generalmente se elige el clúster con mayor varianza o el mayor número de puntos. Luego, procedemos a dividir el clúster utilizando un método como k-means para dividir el clúster en dos subclústeres. Inicializar dos centroides, asignar cada punto al centroide más cercano, recalcular el centroide y repetir hasta que las asignaciones no cambien. Luego, en el dendrograma, el resultado del clustering jerárquico divisivo se puede representar mediante
esta ilustración, que es un diagrama de árbol que muestra las divisiones sucesivas. Cada nodo representa un clúster y las ramas muestran cómo se dividen los clústeres en subclústeres. Ahora, para este caso, estableceremos con un ejemplo el proceso del algoritmo Diana. Recordemos que el algoritmo Diana permite analizar subgrupos homogéneos dentro de una clasificación diversa. Para ello, obtendremos la explicación del siguiente ejemplo, el ejemplo del clúster indivisivo. Supongamos que tenemos un conjunto de datos con información sobre diferentes tipos de frutas y queremos agruparlas en base a sus características, peso y color. Aquí les mostramos el proceso de paso a paso. Primero, iniciamos identificando el conjunto de datos que se considera como un solo grupo inicial. Luego, generamos el cálculo de la disimilitud aplicando la métrica Manhattan, como lo podemos ver aquí en la siguiente expresión, estableciendo por color o por peso las siguientes disimilitudes y generando las siguientes divisiones. Para la primera división tendremos un grupo inicial en dos subgrupos basándonos en el color. En el grupo 1 rojas, como la manzana y la fresa, y en el grupo 2 estarán las frutas que no son rojas, como la uva, la naranja y los arándanos. En la segunda división tendremos que del grupo 1 de las frutas rojas dividimos en base al peso y tendremos un subgrupo 1.1 que obedecen al peso mayor o igual a 100 gramos, que serían las manzanas, y un subgrupo 1.2 al peso menor a 100 gramos, que serían las fresas. Luego, dentro del grupo número 2, que obedecen a las frutas que no son rojas, también podemos generar subgrupos y lo podemos seguir dividiendo con base al color. Tendremos el subgrupo 2.1 que obedecen a las frutas color naranja y tendremos el subgrupo 2.2 que obedecen a las frutas color moradas. Tendremos una tercera división para el subgrupo 2.2 de las frutas color morado, para lo cual dividiremos la uva y los arándanos. Es así como podríamos agrupar las frutas utilizando el clúster indivisivo. Este método es útil cuando queremos entender cómo los datos pueden ser segmentados en subgrupos más pequeños y específicos. Listo. Ahora les vamos a explicar las principales ventajas y desventajas respecto a otros métodos. Entonces, bueno, inicialmente, dentro de las ventajas del Diana es que tiene una aproximación top-down, que va de arriba abajo, un grupo muy general a uno más específico. Esto resulta ser una ventaja en muchos tipos de datos. Este método es flexible, ya que permite identificar estructuras globales antes de irse a detalles más finos. Además, es robusto, en donde, al igual que Agnes, pues no requiere un número predeterminado de clusters, como si pasa con Camins. Esto es una de sus principales ventajas y el Diana es menos sesgado por el ruido, es decir, que al empezar con un solo grupo puede ser menos susceptible a la influencia de outliers, al menos en las primeras etapas. Ya continuando con el Agnes, pues este tiene un bottom-up approach. Esto resulta ser bastante ventajoso para algunos tipos de datos, ya que los fusiona sucesivamente y puede ayudar a identificar similitudes locales primero. También tiene una simplicidad, es más intuitivo y fácil de utilizar que el Diana, ya que simplemente funcionan los grupos más cercanos en cada paso. Diferente al Diana, pues que, como ya lo hemos comentado, evidencia las disimilitudes. El Camins, pues tiene una eficiencia computacional mucho mayor que los dos métodos previamente nombrados, Diana y Agnes. Es simple y fácil de implementar, ya que se ajusta fácilmente al número de clusters K que uno defina inicialmente. Converge rápidamente, especialmente con unas inicializaciones de Camins adecuadas, y es flexible en la forma de los clusters. Entonces, ya continuando con el siguiente, que es clustering basado en densidad, entonces este método no requiere un número predeterminado de clusters, lo cual pues es una de sus grandes ventajas. Maneja de formas irregulares, es independiente de la forma que tengan los clusters y además pues es muy robusto a los datos atípicos. Ya en términos de desventajas, el Diana pues tiene, como lo hemos nombrado previamente, una alta complejidad computacional. Este método pues es muy costoso en términos de tiempo de cálculo, especialmente cuando son muchos datos, conjuntos de datos, debido a su enfoque de repetir, de iteración de datos. También tiene una dificultad para deshacer divisiones. Una vez se realiza una división, no se pueden deshacer, lo que puede llevar a decisiones suboptimizadas si se cometen errores en las primeras etapas. Es menos común y menos soportado que el Agnes. Esto pues hace que se limiten sus herramientas y aplicaciones y además recursos disponibles. Comparado con el clustering Agnes, el método divisivo es menos intuitivo y es más complejo de implementar.
Además que hay una incertidumbre respecto al número de clústeres y esto se debe pues principalmente a que en parte requiere la experiencia del ejecutor. Ya respecto al K-means, las grandes ventajas es que requiere especificar un CRA predeterminado y esto puede ser difícil de determinar inicialmente si no se conoce previamente el conjunto de los datos. Listo, ya el clustering basado en densidad, pues tiene una dependencia de la secuencia de datos. Es un método determinístico siempre y cuando el orden de los datos sea el mismo. Pues es muy complejo de implementar. Entonces, a continuación les vamos a mostrar la aplicación que hemos generado en R. En esta tenemos una base de datos que pues, es el HTML que hemos generado. En este tenemos una base de datos que tiene las estadísticas de violencia en Estados Unidos por cada uno de los estados. Este tiene unos registros que son agresiones, asesinatos, violaciones. Estos tres son nuestras variables y una población urbana que nos habla del porcentaje numérico para la población. Los tres que les comenté, agresiones, asesinatos y violaciones, están en arrestos por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, inicialmente cargamos las librerías que necesitamos y los datos. Resumiendo los datos, vemos que tenemos unos promedios de 7.78 para asesinatos, 170.8 para agresiones y 21.23 para violaciones. Estos son arrestos por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que pues, los registros que más tienen los estados de Estados Unidos son las agresiones. Y pues aquí Urban Pop que nos habla de la población urbana. Como podemos ver, pues Urban Pop hace que toda nuestra base de datos pues no esté estandarizada, por lo que es necesario estandarizarla. Aquí en este paso la estandarizamos. Y a continuación calculamos el coeficiente divisivo. Este coeficiente es muy importante ya que nos va a hablar de qué tan parecido, de qué tan bien se comportan los datos en el método que vamos a hacer. Entonces, pues al sacar un valor de 0,85 y ser un valor cercano a 1, quiere decir que el dendrograma refleja muy bien las distancias originales y por tanto la base de datos que tenemos puede ser bien usada con este método. Entonces, posteriormente venimos y desarrollamos ya el dendrograma con todos nuestros datos. Entonces, pues aquí lo vemos inicialmente. Vemos que el dendrograma existe una gran distancia vertical entre las dos divisiones y estas que tenemos acá. Entonces, entre 4 y 5 podrían ser nuestras divisiones y aquí determinamos que 4 clústeres pueden ser un buen punto de partida. Esto lo queremos verificar y lo verificamos por medio del método del codo, que es el siguiente código que vemos aquí. Y ahí pues ya vemos el método del codo aquí, en donde en 4 se forma como el codo, efectivamente. Entonces usamos 4 clústeres para ver cómo nos da nuestro endograma. Al generar el clúster por medio de Diana, ya tenemos aquí la subdivisión. Y lo que hacemos posteriormente es observarlo en un diagrama de dispersión. Esto nos permite determinar que efectivamente al generar en Diana esta agrupación de 4, pues observamos que los clustering generados son bastante buenos y nos permiten identificar las agrupaciones por estado que generan esta base de datos que son arrestos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, como conclusiones, tenemos pues que la agrupación jerárquica es un método en general de análisis que produce una representación basada en árboles y es una poderosa herramienta, ya que permite descubrir patrones que en muchas ocasiones pasarían inadvertidas. Por tanto, es súper importante este tipo de metodologías, de metodologías, sí, para aplicaciones gráficas como biología, por ejemplo, la clasificación de especies, marketing, segmentación de clientes y reconocimiento de patrones como análisis de imágenes y texto. Adicionalmente, Diana es un método adecuado cuando se busca una perspectiva de visión jerárquica de alto nivel. Ya hablando específicamente de Diana, si se desea un análisis detallado de cómo se estructuran los datos en forma de subgrupos grandes. Sin embargo, el costo computacional es algo muy importante a tener en cuenta, ya que este puede ser un inconveniente en este tipo de metodologías y puede limitar su uso en situaciones específicas. Cluster Diana implementa el algoritmo Diana, un método de clustering jerárquico divisivo que comienza con un solo clúster, como lo hemos visto, y sucesivamente divide hasta que quedan en subgrupos más pequeños. Este es menos común que el aglomerativo, sin embargo, es útil cuando se desea observar cómo se dividen naturalmente los datos en grandes subgrupos antes de llegar a clústeres específicos. Y finalmente, el número de clústeres no siempre es conocido.
Sin embargo, existen varias reglas que pueden ayudar a identificar el número optimizado de clúster y pues el método de estudio permite el entendimiento profundo y escalonado de las relaciones dentro del conjunto de datos. Muchas gracias por su atención.